Bendito Señor por esta tarde, gracias también por poder reunirnos y poder continuar estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges en todo momento, Señor. Y también has permitido que el día de hoy pues, podamos estar aquí todos juntos. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, durante estas semanas hemos estado tocando en base a Primera de Pedro, que ya la semana que viene continuaremos. Pero como en Primera de Pedro tocaba acerca de lo del matrimonio y en tiempos de crisis como estaban viviendo, pues Dios hacía un llamado a perseverar en el matrimonio. Pues si se recuerdan, estamos aprovechando pues a tocar los distintos textos que hablan acerca de cómo deben ser las relaciones dentro del matrimonio. No es tanto de la familia, que ahí ya el hermano Patiño ya nos habló acerca de la familia, de la disciplina, etcétera. En otros momentos él lo hizo, pero sí, pues por la necesidad de recordar cómo debe ser un matrimonio, pues por eso estuvimos tocando, ¿no? este tema. Hoy vamos a terminar, ya hoy terminamos en relación al matrimonio. Y vamos a tocar un tema bastante sensible. Es un tema pues que no se habla mucho, pues igualmente acerca del matrimonio tampoco se habla demasiado en cuanto a, pues segundo de Corintios nos llama a casarnos con hermanos en la fe, con gente que tenga ese mismo sentir, ese mismo interés. Y hoy vamos a tocar un tema que ya se ha metido mucho en la iglesia, y es el tema del divorcio, ¿no? La gran pregunta es, ¿nos podemos divorciar o no? ¿Es lícito entre cristianos divorciarse o no? Y dependiendo a dónde vaya uno, con quién vaya, a qué denominación, incluso dentro de las mismas denominaciones hay distintas posturas. Nos vamos a encontrar con ancianos, pastores, que sí estén de acuerdo en el divorcio o que no estén de acuerdo. Pero para que nos hagamos una idea, existen varias posturas. Es decir, realmente existen 4 puntos de vista respecto al divorcio y al volverse a casar. Existe la primera, y la primera es que el divorcio y el nuevo matrimonio pues es totalmente lícito, no hay ningún problema. En esta, esta es la postura secular, la postura del mundo, ¿no? Pues dejó de existir el amor con mi pareja, pues separémonos, divorciémonos, y si vuelvo a encontrar el amor con otro, pues me caso y ya, y no pasó nada. Y si durante mi vida me caso, me divorcio y me caso con 5, pues tampoco pasa nada, ¿no? Esa es la postura secular. Pero uno de los problemas, aunque los evangélicos, la postura evangélica, la postura, de las iglesias evangélicas en general, siempre ha sido el rechazo. Ya empieza a haber ciertas denominaciones o ciertas iglesias que empiezan a verlo sin problema. Entonces eso ya se ha metido, ¿no? Y eso, pues bueno, eso es el menos bíblico. Pero dentro de las posturas, más conservadoras, hay 3. La primera de ellas es que no debe haber divorcio para nada. Es decir, pues voy a ponerlo en primera persona para ejemplificarlo. Me casé con Cristina y pase lo que pase, haya lo que haya, no hay divorcio. Primera postura. La segunda postura es, sí puede haber divorcio, pero lo que no puede haber nuevo casamiento. Y la tercera es la misma que la secular, puede haber divorcio y casamiento,
pero bajo ciertas circunstancias. Entonces tenemos la primera, que es no hay divorcio. La segunda es hay divorcio, pero no se pueden casar. Y la tercera es hay divorcio y se pueden volver a casar en determinadas circunstancias. Lo que vamos a ver hoy a través de las mismas palabras de Jesús en Mateo 5 y Mateo 19, vamos a ver cuál es la respuesta que da Jesús con respecto al divorcio y al nuevo matrimonio. Y vamos a tener en mente cuál es el plan original del Señor. Recordemos que el plan original del Señor es que el hombre y la mujer sean una sola carne. ¿De acuerdo? Eso es el plan original. El plan original es que yo me casé con Cristina para ser una sola carne. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de estas circunstancias. Vamos todos a Mateo capítulo 5, que es el primer texto, versos 31 y 32. Pero para que entremos en contexto, vamos a leerlo desde el verso 27. Mateo capítulo 5, versos 27 en adelante, dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 19, en los versos 1 al 12, dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y entonces termina: le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si se dan cuenta, los dos textos son muy parecidos. Hablan exactamente de lo mismo. Hablan acerca de repudiar a la mujer, es decir, repudiar significa básicamente darle carta de divorcio. Y vemos varias cosas aquí. En el Sermón del Monte podemos ver Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, que es cuando habla exactamente acerca del divorcio. Previamente, en el verso 27 al 30, está hablando acerca del adulterio. Entonces, el Señor primero habla del adulterio y luego habla de la carta de divorcio o de poder divorciarse. Entonces, si lo
queremos ver de forma general, porque esto, digamos, aunque nosotros en la Biblia lo tenemos separado por subtemas, esto era un mensaje continuo. Es decir, Jesús no paraba y decía, y ahora voy a hablar sobre... No, él iba enseñando. Y eso quiere decir que el tema del adulterio está íntimamente ligado con el tema del divorcio. Entonces, miren lo que dice. Primero les dice, miren, el adulterio no solamente es una cuestión de una acción física, sino que el adulterio tiene que ver también con lo que hay en nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, ya, digamos, les está confrontando a la gente y nos está confrontando a nosotros acerca de qué es lo que hay en nuestra mente. Pues en este caso, pues los que estamos casados, como casados, también para los solteros. ¿Qué es lo que Dios nos está confrontando en nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy por la calle, tanto hombre como mujer? Hoy día ya eso de que solamente los hombres son los que miran, eso ya es una mentira. O sea, ya en esos momentos hoy día hombres, mujeres miran y hacen lo mismo. Cuando yo voy caminando por la calle, sea hombre o mujer, y miro a otra persona, ¿qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿De acuerdo? Entonces Jesús primero nos confronta con qué hay en nuestra mente cuando vemos a una persona del sexo contrario. Adulterar no es solamente el acto, adulterar es la mente. Y entonces comienza hablando acerca del divorcio. Y entonces, ya teniendo en cuenta que habla acerca del divorcio, entonces dice, cualquiera, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Eso está hablando Mateo capítulo 5. Jesús está hablando ahí. Esa palabra también fue dicho, no se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento. Recordemos que los fariseos habían ampliado, por decir más que desarrollado, habían ampliado la ley de la Torá. Con ánimo de cuidarse, habían desarrollado, habían ampliado todo lo que era la Torá, los mandamientos, el Pentateuco. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús apela a lo que los fariseos habían hecho. Que ellos que habían enseñado o que enseñaban, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es decir, los fariseos habían creado una ley donde se justificaba, o sea, con una carta de divorcio era suficiente para dar el divorcio. Y esa carta no tenía una razón, o sea, esa carta de divorcio sencillamente podía ser por cualquier cosa. ¿De acuerdo? No tenía que justificar, el hombre no tenía que justificar nada. Sencillamente daba la carta de divorcio y ahí arréglatelas, yo me las arreglo por otro lado. Pero entonces miren lo que dice Jesús, o sea, está confrontando esa norma que los hombres habían puesto. Pues dale carta de divorcio y ya, te casas con otra. Pero miren lo que dice. Pero si yo os digo que el que repudia a su mujer, que dice a no ser por causa de fornicación. Es decir, él pone un pero o pone una condición. Es decir, si yo repudio, a no ser que sea por fornicación, y ahora vamos a ver la palabra esa fornicación. A no ser de que sea por fornicación, que dice hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, la única condición por la cual se puede divorciar, según este texto, es por causa de adulterio. Por causa de fornicación, perdón. Si no es por causa de fornicación, el que da la carta de divorcio adultera porque está con otra mujer que no es su esposa, y la mujer a la que le dio la carta de divorcio por estar con otro hombre también está adulterando.
Entonces Jesús comienza en capítulo 5 siendo claro y directo acerca del divorcio y el nuevo casamiento. Es decir, la única condición es fornicación. La palabra fornicación, en griego en este caso, es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra porneia no es estrictamente solo, o decimos solo, fornicación. O sea, no es solamente el acto físico. O sea, puede ser hallado en inmoralidad. Pues si lo queremos poner en términos actuales, hallado, pues, por ejemplo, en consumir pornografía, hallado en prácticas sexuales fuera de lo que es el matrimonio, hallado en relaciones que aunque quizá no, digamos, no hayan dado todavía al acto, pero, por ejemplo, con la moda, ¿no? Tienes a la esposa, pero tienes una novia. Entonces, todas esas situaciones que engloba la palabra porneia, que tiene que ver con no solamente con el acto mismo de la fornicación, el acto mismo de la relación sexual, sino tiene que ver con todo aquello que contamina mi relación con mi esposa o con mi esposo. Dice, solamente bajo esa condición puede haber carta de divorcio, puede haber un divorcio y puede haber un nuevo casamiento sin caer en pecado. Pero miren lo que dice. Y la condición, y hay una segunda condición. Y la condición es que solamente el que se ha mantenido fiel puede volverse a casar. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser que sea por causa de fornicación, peca. Es decir, si yo encuentro, voy a ponerlo de forma personal, no lo tomen literal, ¿de acuerdo? Es decir, si mi esposa es la que comete ese acto pecaminoso que tiene que ver con el tema sexual dentro del matrimonio, sea lo que sea, y ella es la que ha pecado, yo pues según el principio, el único que podría casarse nuevamente soy yo. ¿Por qué? Porque yo me he mantenido firme. Pero ahora voy a hacerlo, ahora voy a hacer el matiz, o voy a volver a recordar qué es lo que hablaba Mateo capítulo 5 del 27 al 30, que habla cometer adulterio no tiene que ver exclusivamente con el acto físico, tiene que ver con lo que hay en la cabeza. Así que si yo juzgo a mi esposa, porque voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Mi esposa anda teniendo un romance con otra persona. Ah, no, entonces ya tengo derecho a darle la carta de divorcio, a separarme y a volverme a divorciarme y a volverme a casar. Lo que debemos analizar cada uno de nosotros es qué ha habido en nuestra mente. Porque si yo en algún momento he codiciado, he deseado a alguna mujer, aunque no haya habido una relación, pero yo pensé, en mi mente tuve relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, siendo mujer. O yo he visto pornografía, o yo estoy, pues, quizá no dominado, pero sí consumo. O quizá me gustan tener conversaciones a través de WhatsApp que no, es que no llega a nada, solo son conversaciones. Hermanos, eso es lo que aquí está hablando en los versículos anteriores, es lo que está hablando, que eso es adulterar. Eso es parte de esa fornicación, de esa porneia. Entonces, si yo acuso a mi esposa, al primero que debo analizar, al primero que debo ver es si yo realmente también he mantenido puro el matrimonio. Porque si yo no lo he mantenido puro, tampoco tengo derecho a casarme. Así que Jesús es claro con este mensaje acerca del divorcio. Sí, divorcio puede haber,
Pero mucho cuidado con lo del casamiento. El casamiento solo puede haber en caso de que haya una mente, en el caso de que no haya habido pecado. Así que Jesús es claro con el divorcio. El divorcio lo podemos dar en caso de esa fornicación, de ese pecado sexual que no solamente tiene que ver con el acto mismo. Pero mucho cuidado con casarme de nuevo. Mucho cuidado con casarme de nuevo. Solo me puedo casar en caso de que realmente en mi corazón no haya habido ese pecado. Así que Mateo 5 realmente Jesús está apuntando a que el matrimonio se debe, o sea, lo ideal es que el matrimonio perdure. Y la única causa de divorcio es ese pecado sexual. Ese pecado que tiene que estar relacionado con la sexualidad. Es decir, aquello que hace perder la legitimidad del matrimonio. Si yo me divorcio sencillamente porque, como diría aquí, no, es que dejé de amar a mi esposa, lo que está diciendo es que ese divorcio no es lícito y mucho menos es un nuevo matrimonio. Porque ese nuevo matrimonio lo que va a hacer es que yo peque, yo adultere y mi pareja también adultere. Así que Mateo 5 es claro. Ahora vamos a ver Mateo 19, versos del 1 al 9. Del 1 al 10. Vamos a verlo, ampliarlo hasta el 10. Y vamos a ver si Jesús mantiene el patrón de lo que está diciendo. Recordemos que Mateo 5 recuerda no a lo que dice Levítico, sino recuerda más a esas normas que los fariseos añadieron para justificar. Y recordemos que nosotros, en la sociedad que tenemos actualmente, hay mucho de eso. Tratamos de justificar, sea cual sea el motivo, el divorcio. Miren, en España, pues antes de marcharnos, de irnos a Guatemala, ya se daban los divorcios evangélicos y los recasamientos evangélicos. Cuando llegamos a Guatemala, de verdad era una práctica bastante común. México no, porque era un pueblito chiquito y eso estaba como más, o sea, pues en un pueblo pequeño, pues la gente se cuida un poquito más por lo que van a decir los demás. Pero Guatemala, que era una ciudad muy grande, de verdad se daban recasamientos y recasamientos a través de la iglesia. Vamos a leer Mateo 19. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ahora viene el texto. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. En primer lugar, en este texto, vemos que los fariseos lo que quieren es ver hasta dónde le pueden apretar a Jesús para acusarlo falsamente. Y entonces hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Volvemos a Mateo 5, Jesús ahí no recibió la pregunta, pero aquí ya recibe la pregunta. ¿Es lícito divorciarse por cualquier motivo? Y entonces Jesús, antes de darle la respuesta, lo que va a hacer es recordar cuál es el propósito del matrimonio. Yo creo que es algo que tenemos que tener en mente cuando hablamos del divorcio. Y yo creo que es algo que tenemos que tener en mente si por casualidad estamos pensando en el divorcio. Miren lo que dice Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará el padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? O sea, les hace una pregunta y entonces él apela a la palabra. Ellos están apelando a repudiar, están apelando a sus normas y Jesús les dice, miren lo que dice la palabra.
miren lo que dice la ley, qué es lo que dice Moisés. Y entonces les dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Eso es Génesis capítulo 2, verso 26. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que Jesús, cuando le hacen la pregunta si es lícito repudiar por cualquier motivo, Jesús les llama la atención y le dice abiertamente a ellos, miren, Dios creó al hombre y a la mujer para formar una sola unidad. Y nosotros a veces pensamos que somos dos. Es decir, Cristina es Cristina, yo soy yo y aquí estamos viviendo juntos. No. Cuando Dios establece el matrimonio, Dios dice que van a ser una sola carne. Una. No son dos. Y la unidad no se separa. Aunque nosotros ya hemos aprendido a hacer mitades, ¿no? Es decir, cortamos la carne pues, en mitades. Realmente aquí un hombre no se puede, o una unión no se puede dividir. Dios, cuando crea el matrimonio, crea una unidad. No son dos personas, sino ya son una sola. Como diría mi esposa, como diría Cristina, somos un equipo. Y el equipo no se separa. Entonces Jesús apela a la creación, apela a Génesis, para decirles, miren, somos uno solos. Y entonces los fariseos, pues me imagino que se molestaron con la respuesta, porque ellos querían como que cazarlo, querían hacerle la trampa. Entonces Jesús fue claro y apela a la palabra de Dios, que obviamente ellos no lo podían negar. Entonces ellos van más lejos y entonces dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Cuál es la respuesta que les dice? La respuesta que les da es, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Luego vamos a ver el verso 9. Pero este verso es importante y vamos a entenderlo y vamos a contar varios y vamos a ver algunas historias acerca de esto. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Bien, la consecuencia de la infidelidad matrimonial en Levítico es clara. La respuesta es la muerte. Cualquier persona que era hallada en adulterio o fornicación, la ley decía que tenía que morir. Morir apedreado, morir apedreada. ¿Se recuerdan la historia de Juan cuando le traen a una mujer, la ponen en el centro y le dicen, mira, la hemos encontrado en adulterando? Jesús escribe en el suelo, ya tenían las piedras preparadas y la gente se va marchando. No se sabe lo que escribió, pero hay una cosa bien interesante. Es que ellos llevaron solo a la mujer para apedrearla, pero si está adulterando con un hombre que también es igual de adúltero. Ahí en este caso faltó el hombre, porque si encontraron a la mujer adúltera, quiere decir que había hombres adúlteros. Algunos opinan o algunos creen que, y eso es creer, porque realmente la Biblia no dice nada más, algunos creen pues que más de uno había tenido relaciones con ella. Y entonces cuando Jesús está escribiendo en el suelo, dicen que pudiera ser que estaba diciendo que faltaba el hombre y a ver pues quiénes habían adulterado. Entonces si había habido hombres de allá que habían adulterado con ella, pues obviamente ellos también merecían las piedras. Así que la ley en Levítico establece de forma radical cuál es la muerte, cuál es la posición de un adúltero y de una adúltera, la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al verso 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. ¿Qué es lo que hizo Moisés? O sea, Dios a través de Moisés, al dar la carta de divorcio, al permitir repudiarla, dar esa carta de divorcio, lo que Dios hizo fue tener misericordia de las personas. Entonces, la carta de divorcio no es un derecho
al divorcio por cualquier motivo, sino es un acto de misericordia de Dios hacia los adúlteros. ¿Se van dando cuenta cómo cuando entendemos este texto cambia un poquito la historia? O sea, ya no es dar la carta por cualquier motivo, no. O sea, la carta es como un acto de magnanimidad, un acto de misericordia de Dios hacia los adúlteros, para que no fueran muertos. Entonces, no es un derecho, sino la carta de divorcio es un acto de misericordia que Dios, a través de Moisés, le da al pueblo. Y entonces termina el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adulterará, y el que se casa con la repudiada, adulterará. Así que si se dan cuenta, Mateo 19:9 es lo mismo que Mateo 5:32. Vuelven a repetir lo mismo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es fornicación, esa palabra, porneia, es decir, cualquier acto inmoral que atenta contra la integridad del matrimonio. Pero recordemos los versículos antes de Mateo 5:31 y 32, 27 al 30. Adulterar no solamente es el acto en sí, sino el pensamiento. Así que debemos de... O sea, la Biblia te permite divorciarte por causa de una inmoralidad dentro del matrimonio. Una inmoralidad que atenta contra la integridad del matrimonio. Una inmoralidad sexual, una inmoralidad relacional, etc. Pero el tema del matrimonio, de volverse a casar, es un acto que tiene que ver con las intenciones que realmente hay en nuestra mente. Es muy probable y sí está recogido dentro de otras narraciones, y ahora vamos a ver algunas de ellas, es en relación a los fariseos, es que se aprovechaban de esta carta de divorcio, pues porque habían encontrado una muchacha más bonita, y entonces daban carta de divorcio a la mujer actual y se iban con la otra nueva. Es decir, estaban utilizando el acto de misericordia de Dios para su beneficio propio. Entonces, básicamente es, si yo estoy utilizando la misericordia para beneficio propio, sigue siendo pecado. Es decir, el nuevo matrimonio solo es posible cuando la realidad es que no se puede sostener el matrimonio que se ha dado, no se puede sostener porque realmente ha habido un pecado, se ha tratado de resolverlo, se ha tratado de hacer las cosas bien, pero no, digamos, la otra persona realmente no quiere, y entonces hay un acto de nos podemos divorciar, y si realmente en mi corazón no es una doble intención, es decir, me divorcio para casarme, sino pues realmente después de buscar y después de intentar resolverlo, no se da, entonces ya divorciados, sí puedo entonces casarme. Así que realmente la postura de Jesús en relación al divorcio es sí, pero no es bajo cualquier circunstancia. Miren, he conocido allá en España y en Guatemala personas que se divorciaron porque tenían ya una muchacha, en este caso eran hombres, ya tenían una muchacha y lo que hicieron fue intencionalmente hacer fracasar su matrimonio para acusar a su esposa de que ella había sido la infiel para divorciarse y casarse con la otra. No, estoy cumpliendo con la Biblia. El problema es que este hombre, ya por el hecho de tener una novia, el hecho de tener los ojos puestos en otra mujer que no es su esposa y buscarle la excusa para casarse, o sea, buscarle la excusa para divorciarse y casarse nuevamente,
él ya estaba pecando. Hermano Carlos, creo que tiene una pregunta. ¿No? Entonces, realmente el Señor Jesús, cuando permite el nuevo matrimonio, o sea, permite el divorcio y el nuevo matrimonio, son bajo condiciones muy estrictas. Es decir, no son cualquier circunstancia. Y recordemos, y Mateo 19, me gusta mucho la respuesta, la primera respuesta que da Jesús a los fariseos. Él regresa al origen. Él regresa al plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál es? El plan de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan unidos. Sean una sola carne. El divorcio no estaba planeado originalmente. Es consecuencia del pecado. Pero siendo hijos de Dios, debemos de luchar por nuestro matrimonio. Es que mi mujer, es que mi marido... Les voy a contar una anécdota. Conocí a alguien que su mujer había sido infiel. ¿Saben qué hizo el marido? El marido tenía todo el derecho a poder divorciarse. Pero el marido decidió perdonar. ¿Por qué? Porque entendía que Dios lo había perdonado. Por un lado, había perdón, o sea, él había recibido el perdón del Señor, con lo cual él tenía que darle el perdón a su esposa. Pero por otro lado, había entendido que el propósito de Dios no era el divorcio, a pesar de lo que ella había hecho, y que él tenía que luchar por ese matrimonio. Y recordemos que los problemas son problemas de dos, no es problema de uno. Y él decía, yo algo mal también he tenido que hacer, así que no tengo derecho a divorciarme. Yo tengo que perdonarla, corregir y seguir caminando. Hermanos, ese matrimonio, aunque no es perfecto, es un matrimonio que ahora camina con el Señor. Así que el Señor, realmente el divorcio, si lo quieren ver desde el punto de vista bíblico, solamente se puede dar por causa de cuestiones de índole sexual, de infidelidad. Infidelidad sexual, infidelidad en las relaciones, es decir, esa unidad del matrimonio lo estoy rompiendo con otra persona. Es la única circunstancia que hay. Y el tema de volverse a casar, vuelvo a insistir. Miremos primero qué hay en nuestra mente. Recordemos que el adulterio no solamente es el acto, es también el pensamiento. Y entonces, de verdad, deberíamos de considerar y pensar si realmente estamos en condiciones de volvernos a casar o si realmente también somos parte en ese problema. El Señor nos llama a reflexionar antes del divorcio. A de reflexionar, no para que lo rompamos, sino para que de alguna manera, buscándole al Señor, perseveremos en el matrimonio. La iglesia debe ser un ejemplo de un matrimonio que persevera y que al Señor lo tienen por cabeza. Y que la misma gracia que el Señor tiene con nosotros es la misma gracia que debemos demostrar con el cónyuge. El Señor quiere que nosotros seamos un ejemplo en la sociedad, como veíamos en Efesios, ¿no? Nosotros somos el ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia. El cómo amo yo a mi esposa es el cómo evidenciamos cómo Cristo ama a la iglesia. Nos casamos para darle la gloria a Dios. No nos casamos porque necesitamos compañía o porque quiero tener hijos. Ese no debería ser el motivo. Nos deberíamos de casar porque a través de mi matrimonio, a través de mi relación con mi esposa, con mi esposo, quiero darle la gloria a Dios. Y cuando queremos darle la gloria a Dios, lo que vamos a hacer es mantenernos, cuidar la cabeza y mantenernos al lado
de nuestra esposa. Así que creo que es clara la Biblia en relación al divorcio. Solamente hay una causa. Pero el plan original de Dios era que no hubiera separación, sino que fuéramos una sola carne. ¿Alguna pregunta antes de cerrar este tiempo en oración? Pues oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias porque es clara en este tema que hoy día es un atentado en la sociedad. Señor, la sociedad se divorcia, se vuelve a casar de cualquier manera. Somos una sociedad de tomar algo y echarlo a la basura rápido, desecharlo. Y Señor, el matrimonio se ha convertido en algo que desechamos. Hoy contigo, mañana con otro. Pero Señor, tú nos llamas a ser matrimonios que te dan gloria, a ser matrimonios ejemplares. Señor, lo que hemos visto hoy, que realmente no tengamos que ponerlo en práctica, que no haya que buscar divorcios, sino que realmente a través de nuestros matrimonios podamos darte la gloria a ti y ser un ejemplo dentro de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a recordar, Señor, por qué tú hiciste o cómo tú creaste el matrimonio. Porque no es una obra humana, es tu obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.